Vamos a mirar entonces con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a ver allí en el versículo 13. El contexto ya lo habíamos hablado, permítanme repetirlo. Salomón ha edificado casa para Dios, ha edificado el templo y ahora lo está consagrando para el servicio de Dios, para el servicio del Señor. Ha hecho su oración, una petición al Señor, y ahora el Señor en la noche se le revela a Salomón y le da esta respuesta. Gloria al Señor. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Es un pacto que hace Dios con Salomón. Es una respuesta de Dios a la oración de Salomón. Y vamos a ver entonces qué es lo que el Señor le está proponiendo, le está diciendo a Salomón que hay que hacer. Ante la situación actual del planeta, y no cabe ninguna duda, hay que hacer algo, y todos nosotros formamos parte de una u otra manera en esta situación y debemos buscar la solución. Pero esa carga para buscar la solución, ¿a quién le corresponde? Ese es el dilema muchas veces. ¿A quién le corresponde llevar esa carga para buscar la solución a este problema? Si le preguntamos al hombre, va a decir unas cosas. Si le preguntamos a Dios, pues Dios también va a opinar otra cosa, quizá muy diferente a la que piensa el hombre. Si le preguntamos al hombre, el hombre pues dirá, no, pues el encargado de llevar o de buscar la solución a este problema pues es el presidente, es el gobierno, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque para eso lo elegimos, y es el gobierno, es el presidente y los ministros y todos ellos encargados de dirigir, de gobernar al pueblo, y entonces esta carga o este problema tienen que solucionarlo ellos. Alguien dirá, no, pues esto le corresponde sí al Ministerio de Salud, porque es un problema, una enfermedad, es algo médico, entonces ellos tienen que buscar la solución. Alguien dirá, no, a los científicos para que busquen la cura. No, los médicos, las enfermeras en los hospitales. Otro dirá, no, eso le toca a los entes reguladores, ¿cierto? Y nosotros, como somos muy buenos para las excusas, entonces siempre vamos a estar tirándole el balón, la pelotica a otros. No, es que él, no, es que al otro, no, es que eso no me toca a mí, no, es que por allá, es que por aquí, ¿cierto? Y el famoso fue que fue que. Solo excusas, solo pretextos, ¿verdad? Como allí en el huerto de Edén, cuando el Señor le hace el reclamo a Adán. Adán, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Y cuál fue la explicación de Adán? Señor, la mujer que me diste. El Señor le pregunta a Eva, ¿y cuál fue la excusa de Eva? Eva le respondió al Señor de esta manera, diciéndole, Señor, yo no tuve la culpa, yo no fui. ¿Fue quién? La serpiente. Y en esa situación también, si nos ponemos a buscar culpables y responsables, pues vamos a encontrar que de pronto la culpabilidad o la responsabilidad a mí no me toca en lo más mínimo, no me atañe, ¿verdad? Eso puede pensarlo el hombre. Pero si le preguntamos a Dios, ¿a quién le corresponde primeramente buscar la solución a ese problema? Pues vamos a encontrar que la respuesta de Dios es muy diferente a la que el hombre pueda pensar. Y la responsabilidad de cargar sobre sus hombros este problema, el Señor se lo coloca al pueblo creyente.
En el Antiguo Testamento se la colocó esa carga al pueblo de Israel, pero traspolando, trayendo esa palabra a nuestro tiempo, haciéndola nuestra, pues esta responsabilidad de buscar primeramente la solución a este problema que atañe al planeta, le corresponde a la Iglesia de Dios. Como título a este mensaje he colocado, con la gracia del Señor, ¿cuál será tu respuesta a Dios? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será mi respuesta? ¿Cuál será nuestra respuesta ante esa pregunta? ¿A quién le corresponde llevar la carga en este problema? Nos corresponde humanamente a todos, pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios, ¿a quién le corresponde primeramente llevar esa carga? A la iglesia del Señor, al pueblo de Dios. Porque el Señor dice, primeramente en el versículo 13, si hay estos problemas sobre la humanidad, si hay estas dificultades sobre la tierra, si yo permitiera o si yo enviara que ciertas circunstancias ocurran a la población mundial, Dios nos está diciendo en el versículo 14, ¿a quién le corresponde dar el primer paso? Y lo primero que le dice a la gente, a la tierra, va dirigido directamente hacia su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios no es aquel que se la pasa en fiestas, en parrandas, muchas cosas, disolución, como dice la Escritura. Ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es aquel que ni le va ni le viene. Ese no es el pueblo de Dios. O aquel que se autodenomina ateo y que dice que no cree en Dios. Ese no es pueblo de Dios. La Escritura enseña quién es el pueblo de Dios. Y para nosotros, pueblo de Dios es toda aquella persona que cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ese es pueblo de Dios. Y si usted dice que cree en Dios porque cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador, entonces esta palabra es para usted. No es para otra persona, es para usted como pueblo de Dios. Y lo primero que Dios habla aquí es, si se humillare mi pueblo, si en medio de la situación de si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, o sea, que haya escasez de alimentos, que los campos no den su fruto, si ustedes ven que la tierra no está produciendo fruto, quien primero debe doblar rodilla, quien primero debe humillarse, ¿es quién? El pueblo de Dios. Si en la tierra hay problemas, dificultades y como en este caso pestilencia, ¿a quién es el que primero le toca humillarse? Al pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. ¿Qué es humillarse? Humillarse es someter el orgullo propio, someter la vanidad, toda soberbia, someterla bajo el señorío de otro. Humillarse es reconocer la superioridad de otro. Y por eso el humillarse tiene que ver con acatar, sumisión, sujeción. Eso es humillarse. Reconocer, y en este caso, para la iglesia del Señor, reconocer en su vida el señorío de Cristo. Reconocer en su vida el señorío de Cristo. ¿Qué es lo que primero debe hacer la iglesia del Señor? Reconocer el señorío de Cristo en su vida, para hallar la solución a este problema que está dándole la vuelta al planeta. Humillarse, reconociendo el señorío de Cristo. Ahora la pregunta, ¿hoy día toda la iglesia del Señor reconoce el señorío de Cristo? Desafortunadamente hay un mal entendimiento respecto a lo que es ser iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo cree en Cristo mientras hay problemas. La iglesia de Cristo cree en Cristo mientras hay dificultades, cuando hay necesidades en el hogar, cuando hay necesidades económicas, cuando la alacena escasea. Muchas personas creen en Cristo cuando están sin trabajo, cuando están enfermas. Muchas personas creen en Cristo en medio de los problemas. Ahí sí corren a buscar la salvación en Cristo Jesús.
Hoy día nosotros vemos cuántas gentes están deseosas, hambrientas, sedientas de recibir palabra de Dios. Hoy vemos nosotros cuántas personas están corriendo a que alguien les hable de Dios. Están sintonizando emisoras, canales, están buscando a ver quién los incluye de pronto en grupos. ¿Y eso está mal o está bien? Claro que eso está bien. Pero la pregunta que viene a continuación es, con la gracia de Dios, esta dificultad mañana pasará. Tendremos un respiro para otro problema que viene después. Y la pregunta es, mañana, cuando no tengas problemas, ¿seguirás viendo estos mensajes? ¿Seguirás orando? ¿Seguirás leyendo la Biblia? Mañana, con la gracia del Señor, cuando todo se restaure, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿vas a buscar al Salvador y Señor o te quedaste nomás con el Salvador? Aquel que me salva cuando hay problemas, dificultades, pero aquel que me dice a mí, ahora quiero gobernar tu vida, entonces me lleno de soberbia, me lleno de orgullo, de vanidad, me lleno de excusas y le digo, ay no, Señor, lo que pasa es que estoy muy joven aún, lo que pasa es que tengo que trabajar, lo que pasa es que me toca hacer tal vuelta, lo que pasa es que me toca hacer esto, me toca por aquí, por allá. Eso dejémoslo para más adelante, cuando yo esté más viejito, cuando esté mayor. Lo que el Señor pide, lo primero que exige para su pueblo en medio de estos problemas es humillación. Reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. No solamente que Él es Salvador, sino que Él también es Señor. Mañana, ¿seguirás buscando de Dios cuando ya no tengas problemas? Cuando ya no tengas dificultades, ¿seguirás buscando a Jesucristo como tu Señor? ¿O solamente lo tienes ahí como el Salvador? Humillarse. Buscar el rostro de Dios en humillación. Reconocer que somos orgullosos y que necesitamos romper ese molde, romper esa armadura que nos llena de orgullo delante del Dios Todopoderoso. ¿Qué cosas son las que están produciendo ese orgullo que impide la humillación del pueblo de Dios en la presencia de su Señor? Desafortunadamente está comprobado que para que haya avivamiento en la iglesia del Señor tiene que haber problemas. Porque la iglesia del Señor, cuando está bien, cuando está tranquila, relajada, se olvida de su Dios. Pero es bíblico y está escrito, está estipulado, y si usted hace un estudio del Nuevo Testamento, usted va a encontrar que la iglesia del Señor tuvo sus mayores épocas de crecimiento cuando estaba en tribulación. La iglesia crece en medio de tribulación. La fe se fortalece en medio de los problemas, en medio de las pruebas. La espiritualidad crece en medio de los pueblos cuando hay tragedias. ¿Cuántas tragedias tenemos que esperar para humillarnos delante de Dios? ¿Cuántos problemas más tendrán que venir sobre nosotros para humillarnos en la presencia de Dios? Ahí en tu corazón, en tu mente, estás esperando que mañana tus problemas se acaben para correr ¿a dónde? ¿Otra vez al mundo? ¿Para correr otra vez a fiestas, a adulterios, a borracheras, para correr otra vez a idolatrías, para correr otra vez a problemas, a venganzas, a iras, a rabias? Una iglesia humillada, reconociendo el señorío de Cristo, sometiendo su voluntad bajo la voluntad del Señor. Eso es lo primero que Dios pide. Si se humillare mi pueblo, o sea, si para nuestro tiempo, para nosotros esta palabra sería, si se humillare mi iglesia. La iglesia del Señor, ¿cuál es? La iglesia del Señor no es un nombre. La iglesia del Señor está representada por corazones. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Esa es la verdadera iglesia que el Señor viene a levantar, viene a recoger en su segunda venida. Una iglesia humillada, reconociendo el señorío de Cristo. Una iglesia, amada persona, amado hermano, que ore, que invoque, que clame al Dios de gloria. Una iglesia, amada persona,
que busque el favor de Dios, la misericordia de Dios. Alguien dijo que la oración es la autopista por donde fluyen los milagros de Dios. Otro dijo, la oración es la palanca que mueve el brazo de Dios. Y Dios nos dice a nosotros en la palabra que la oración del justo, ¿cuánto puede? Mucho. Y Dios nos manda a orar constantemente, constantemente, constantemente. Estar orando, 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 orando. Que la palabra sea nuestro pan diario y la oración el aire que respiramos. No nos puede faltar la oración, no nos puede faltar esa comunión con el Dios Todopoderoso. Y lo segundo que el Señor le está pidiendo a su iglesia es una iglesia que ore, una iglesia que clame al Dios Todopoderoso. Ejemplos bíblicos hay muchos. Tomemos a Ana. La Escritura dice que deshizo su corazón. ¿Qué es deshacer el corazón? Y que ella lloraba y apenas sus labios se movían. La mejor oración es aquella en la cual no hay palabras, que tú vas a la presencia del Dios de gloria y simplemente lloras y lloras y lloras en su presencia, porque no puedes resistir el llanto. Alguien dijo que esa es la mejor oración. Cuando al igual que Ana, deshacemos nuestro corazón en la presencia del Dios de gloria, buscando su perdón, su misericordia, su pronto auxilio en medio de los problemas. Una iglesia que se humilla, una iglesia que ora, es una iglesia que capta la atención del Dios Todopoderoso. Una iglesia que tenga hambre de buscar la presencia de Dios. Una iglesia que tenga hambre por ir a comunión con Dios. En este momento el mundo está necesitando que las naciones se dobleguen ante el señorío de Cristo. Pero es bíblico y está escrito que no, las naciones no lo van a hacer. Pero por eso la palabra no es para las naciones, la palabra es para la iglesia de Cristo. Es para nosotros, los que nos decimos ser creyentes. Ayunar, orar. Como lo hizo el rey de Nínive. Cuando el Señor envía al profeta Jonás a Nínive a darle la razón que dentro de tantos días Nínive iba a ser destruida por su pecado, por su ignominia, por su maldad, por su impiedad. Y la Escritura enseña algo tremendo, y es que este rey, con todo lo impío que era, con todo lo malvado, lo malo que era, prestó atención a lo que Dios le decía por boca del profeta. Llamó a su pueblo y puso a todos en ayuno, en adoración. Hasta a los mismos animales los puso a ayunar. Convocó del más chico al más grande, del más joven al más pequeño. No había excusa para no ayunar. No había excusa para no orar. Y las palabras de este hombre hablan de su fe tan tremenda a pesar de su impiedad, de su malignidad. Por si quizás Dios se arrepiente y no trae este mal sobre nosotros. Hoy necesitamos ayuno, hoy necesitamos oración, hoy necesitamos clamor en la presencia del Dios de gloria, porque las naciones se están consumiendo. Qué tristeza, qué amargura. Todas esas personas que están agonizando y en el momento de su agonía no tienen un sacerdote, no tienen un pastor a su lado que los pueda guiar en ese momento de pasar ese umbral de la muerte. Personas que yo no sé cuántas veces quizás les hablaron de Cristo y lo rechazaron. No tengo tiempo, hoy no quiero, no puedo, tengo que trabajar, tengo que hacer por aquí, por allá, tengo muchas vueltas, tengo muchas preocupaciones, no quiero que me hable de eso. ¿Cuántos de ellos dijeron, no creo en Cristo, no creo en Dios, no creo en eso, a mí no me hable de eso? Todo eso es mentira. Y hoy día han muerto y ni siquiera en su lecho de muerte han tenido una persona que les hable de Cristo para que se vayan a la vida eterna y no se vayan al infierno. Una iglesia que clame al Dios Todopoderoso por si quizás Dios se arrepiente y nos libera de este mal. Gloria al Señor. Una iglesia, dice aquí la Escritura, que busque el rostro de Dios, que busque la presencia de Dios.
que sienta en su corazón ese deseo y ese anhelo de orar, de ir a la presencia de Dios. Yo espero y aspiro, hermano. No sé si esté equivocado. Quiera Dios que esté equivocado. Pero mi pregunta es, ¿cuántas personas de este grupo devocional, cuántas personas de la congregación están haciendo la oración a las 9 de la noche? En medio de la batalla, hermano. En el fragor del combate como lo estamos en este momento, no hay tiempo de descuidar la oración. Buscar el rostro de Dios, hermano. Una iglesia que busque la presencia del Dios Todopoderoso, que no se canse, que no le parezca harto, fastidioso orar, que no le parezca harto, fastidioso leer la palabra. Que busque la presencia de Dios, que tenga hambre y sed de la presencia de Dios. Que se meta en esa bienaventuranza de la cual habla la palabra en el sermón del monte dado por el Señor Jesús. Alguien que ame la justicia, alguien que ame la paz. Pero esa justicia y esa paz no la que da el hombre, sino esa justicia y esa paz que da el Dios de gloria, el Dios Todopoderoso. Aquel que da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hambre y sed de la presencia de Dios. Con la gracia del Señor, cuando pase esta dificultad, ¿qué vas a correr a buscar? ¿Vas a correr a buscar la presencia de Dios? ¿Vas a ir a congregarte? ¿Vas a ir a ubicar a tu pastor? ¿Vas a buscar el lugar a donde ibas, a donde te invitaron? ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a correr a fiestas, a los amigos, a los vecinos? ¿Vas a correr a hacer lo que no debes hacer? Buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Hambre y sed de su presencia. Hambre y sed de la gloria del Dios Todopoderoso. Algo que también pide, otra cosa que también pide el Señor para su iglesia, una verdadera conversión. Si se convirtieren de sus malos caminos. Ojo, porque esta palabra es para la iglesia. Y el Señor le está diciendo a la iglesia, conviértanse de sus malos caminos. Conviértanse de sus malos pasos. Porque el Señor le dice a la iglesia como una posibilidad, y si se convirtieren de sus malos caminos. Lo que no se esperaría es que la iglesia del Señor esté andando en malos pasos. Que esté haciendo lo que no corresponde, lo que no se debe hacer. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la realidad que encontramos hoy nosotros en la iglesia del Señor? Y es lapidario lo que el Señor dice. No todo el que me dice Señor, Señor. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. O sea, va a haber una selección. ¿Por qué? Porque hoy desafortunadamente el nivel de santidad nuestro en la iglesia ha bajado. El estándar de santidad bajó. Y hoy creemos que podemos vivir nuestro cristianismo, nuestra fe de cualquier manera. Y no, pueda que el hombre haya bajado el estándar de santidad, pero Dios mantiene su estándar de santidad en alto, al nivel de Jesucristo. No es al nivel del hombre, porque muchas veces vivimos nuestra fe, vivimos nuestra santidad conforme a la manera de vivirla otro creyente. Y como el otro creyente va y parrandea, como el otro creyente va y se deshace, entonces yo creo que eso es permitido y también voy y lo hago. Estoy colocando mi nivel de santidad al nivel de santidad del hombre, mas no estoy prestando atención que mi nivel de santidad debe ser al nivel de la santidad de Cristo. Imposible para el hombre, sí, pero lo que vale es el esfuerzo. Eso es lo que Dios ve, porque la perfección en el hombre estará únicamente en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando nos dé ese cuerpo glorioso prometido en su santa palabra a todos los creyentes. Hoy encontramos una iglesia que depende de las riquezas,
Hoy encontramos una iglesia que depende de las comodidades, que depende de los bienes. Hoy encontramos una iglesia que depende de la suerte. Una iglesia que depende de sus propios logros, de sus propias fuerzas. Hoy encontramos una iglesia, mis amados hermanos, que desafortunadamente cada cual hace lo que quiere. Como en el caso del pueblo de Israel en el libro de Jueces. Y cada cual, eso es tremendo, y cada cual hacía lo que quería. Esa situación se presenta hoy en la iglesia del Señor. Cada cual muchas veces quiere hacer lo que quiere. Por eso, el hermano roba al hermano. El mismo pueblo de Dios estafando al mismo pueblo de Dios. Y encontramos hoy día, y esto yo lo repito mucho, en los lugares donde el Señor me ha permitido predicar, sobre todo en los velorios. No sé, en mi corazón está siempre ese sentir. Reuniones en sitios donde he estado con la gracia del Señor que me ha permitido predicar este mensaje o esta partecita, porque esta parte desafortunadamente la está viviendo como una gran realidad la iglesia del Señor. La vive la humanidad entera. Si le preguntamos al ladrón, ¿usted cree en Cristo? ¿Cree en Dios? ¿Qué dice el ladrón? Que sí, sin embargo, ¿sale a qué? Se va a robar. Y se postra de rodillas, o reza, ora, lo que sea. Y le pide a Dios que no le falten personas en su camino para robarlos. El asesino cree en Dios, se persigna, se coloca medallitas, colgandejo, no sé qué más. Hasta de pronto sale de la iglesia o sale del culto y se va ¿para dónde? A buscar a esa persona de la cual quiere vengarse o que le encargaron que la matara. Pero dice que cree en Dios. El adúltero dice que cree en Dios y sale del trabajo de la casa y se va ¿para dónde? ¿Para dónde se va? ¿Con quién se va? Pero dice que cree en Dios. ¿Será eso creer en Dios? ¿Será eso verdaderamente haber convertido su corazón a Cristo? No. Quizás me estás viendo y dices que crees en Dios y de pronto estás en adulterio. Dices que crees en Dios y sin embargo estás deseando vengarte de una persona. De pronto dices que crees en Dios y ayer robaste. Pero dices que crees en Dios. Esa no es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia de Cristo. Dices que crees en Dios y de pronto tu corazón está lleno de odio, de amargura, de resentimiento. Dices que crees en Dios y no perdonas a nadie. Pero dices que crees en Dios. Esa no es la iglesia de Cristo. Eso no es haber tenido la verdadera conversión al Señor. Una verdadera conversión implica confesar nuestro pecado, pero también apartarnos de él. La Escritura dice, el que reconoce o el que confiesa su pecado y se aparta de él, recibirá misericordia, hallará la gracia de Dios. Pero si decimos que nos arrepentimos y estamos otra vez en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y pedimos perdón y otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo, eso no es una verdadera conversión. Eso es coger, como dice el apóstol Pablo, a Jesucristo como ministro de pecado. No puedes decir a Dios que te arrepientes de tu vocabulario si al momentico estás maldiciendo a todos. Gloria al Señor. Una verdadera conversión lleva un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Primero, sentir dolor en el corazón por el error cometido. Sentir tristeza, amargura, angustia por haber obrado mal. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es
deja de hacerlo, apártate, quítate de ese problema, de ese error que está dañando tu relación con Dios. Eso es una verdadera conversión. Gloria al Señor. Esa es la parte que corresponde a la iglesia del Señor. Si se humillaren, si oraren, si buscaren mi rostro y si se convirtieren de sus malos pasos. Ahora la parte que corresponde a Dios. La respuesta de Dios, de acuerdo a la respuesta del hombre, de la iglesia. La encontramos en el versículo 14. Parte B. Entonces yo, si el pueblo de Dios se humilla, si ora, si busca su rostro, si se convierte de sus malos pasos, entonces Dios oirá desde los cielos, perdonará sus pecados, pecados propios y pecados de la tierra, y sanará la tierra. Vemos la respuesta de Dios, sublime, gloriosa. Lo primero que Dios dice, que va a prestar atención entonces a nuestra oración, que Él desde los cielos va a oír el clamor de su pueblo, que desde los cielos Él va a escuchar la oración del justo, que desde los cielos Él va a escuchar el clamor de sus hijos. Y además de prestarle atención, entonces Él perdonará sus pecados. Primero los personales y segundo los de todos. Me llama la atención que muchos de estos hombres bíblicos delante de Dios primero pedían perdón por sí mismo y después pedían perdón por su familia o por la nación. Primero reconocer nuestros problemas pecaminosos. Primero reconocer nuestros errores delante de Dios y pedir perdón por ellos. Y segundo, pedir perdón también por los pecados de nuestro hogar, por los pecados de la tierra. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y tercero, sanaré su tierra. Eso es lo que necesitamos en este momento. Que la tierra sea sanada. Eso es lo que necesitamos en este momento. Que Dios nos escuche desde el cielo, que preste atención a nuestra oración. Pero eso es lo que pensamos nosotros, que eso es lo que necesitamos. Pero Dios me dice a mí que antes de eso, lo que verdaderamente necesitamos es, primero, humillarnos en la presencia de Dios. Lo segundo que necesitamos nosotros es orar. Lo tercero que necesitamos es buscar la gracia del Dios Todopoderoso, buscar su presencia. Y lo cuarto que vemos aquí es una verdadera conversión en el pueblo de Dios, una verdadera conversión en la iglesia de Cristo. Una cosa es lo que piensa el hombre, una cosa es lo que piensa la iglesia del Señor, pero otra cosa muy distinta es la que piensa Dios y nos reclama y nos dice una verdadera conversión, una verdadera forma, manera de vivir la fe. No como el hombre la vive, sino como Dios nos dice que debemos vivirla. El mundo dice que cree en Dios. No todo el mundo, la gran mayoría. Sin embargo, se van a la guerra, se preparan armas para destruir masivamente a las naciones. Armas biológicas, la manera de hacer daño a la población. ¿Ese será el amor de Dios en el corazón del creyente? No. Ese no es el amor ágape que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu que nos dio. La respuesta de Dios a la petición que está haciendo la iglesia en este momento es conversión, oración, hambre y sed de la presencia de Dios y humillación. ¿Estás dispuesto a llevar estos 4 pasos? Iglesia del Señor, ¿estás dispuesta
a humillarte en la presencia del Dios de gloria y reconocer que a pesar de todos tus logros y de todo lo que tengas, necesitas a Cristo. Hoy vemos nosotros como grandes potentados, otrora intocables, hoy día están enfermos, están contagiados. El príncipe Carlos de Inglaterra, el mismo primer ministro de Inglaterra, el presidente de Brasil, otrora poderosos, soberbios, orgullosos, ¿cómo están hoy? Encerrados, quizás postrados en un lecho, solos porque nadie se puede arrimar. Iglesia del Señor, la soberbia ante Dios solo sirve para hacernos caer. Antes de la humillación viene la exaltación, la soberbia. Como en el dicho popular, crecer como palmeras y caer como cocos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a esta petición de Dios? Y es una oración condicional. Y podemos gritar, vociferar y podemos decir lo que queramos decir, intentando torcerle el brazo a Dios. Pero no va a venir la respuesta de Dios si no hacemos lo que Dios nos dice. Esto es una promesa condicional. Aquí el Señor no está diciendo así seas pecador, así estés alejado de mí, así hagas y deshagas, así no creas en mí, así esto o aquello, no importa, yo voy a sanar la tierra. No, el Señor no dice eso. El Señor dice, si tú haces lo que yo te digo, si tú sigues lo que yo te estoy mandando, entonces yo voy a orar. Pero si tú no lo haces, yo tampoco lo voy a hacer. O sea, si no nos humillamos, si no oramos, si no buscamos la presencia de Dios, si no hay una verdadera conversión en nosotros, el problema seguirá. Y cada día esto se va a acrecentar más. Cada día esto va a agigantarse. Como alguien muy sabiamente por ahí decía, se nos creció el enano. No le podemos torcer el brazo a Dios. Dios quiere hacerlo, Dios quiere orar, pero espera cuál es la respuesta de parte nuestra. ¿Cuál será nuestra respuesta a Dios? ¿Cómo vamos a responderle a Dios ante esta palabra que Él nos habla? Seguiremos pensando en rumbas, en paseos, fiestas, diversiones, en pasarla chévere, como dijo el apóstol Pablo. Comamos, bebamos, gocemos, disfrutemos la vida loca, que mañana moriremos y listo. Hay mucha gente que no le ha prestado atención a esto y desafortunadamente uno ve que a pesar de las medidas de restricción aún hay mucha gente en la calle. No les importa esto. Como si nada. Dios está atento para ver la respuesta de su pueblo. Y el versículo 15 lo dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos. Los sentidos de Dios, hoy más que nunca, están atentos a ver cuál es la respuesta que vamos a tener nosotros, la Iglesia de Cristo. Hoy más que nunca, Dios está atento, mirándonos desde los cielos, a ver cómo vamos a reaccionar. No el mundo, no. El mundo no, la Iglesia de Cristo. ¿Cómo va a reaccionar la Iglesia de Jesucristo? No olvidemos que tenemos una gran responsabilidad y un gran llamado ante Dios por el mundo, por la tierra. Primero porque debemos llevar ese evangelio, darlo a conocer. Pero hay otra ordenanza para la Iglesia del Señor y la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 13. No la busque, tranquilo.
Después la puede buscar. Pero allí el Señor le dice a la iglesia que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? No el significado maligno que hoy le dan a la sal. Decir que a alguien le cayó la sal es que está mal, que está en la inopia. No, bíblicamente la sal es bendición. Cuando hablamos de que la iglesia es la sal de la tierra, está hablando de que nosotros debemos cumplir una función delante de Dios por la tierra. En épocas bíblicas, como no había neveras, nevecones, no había electrodomésticos para conservar los alimentos, lo que hacían era embadurnar los alimentos perecederos, por ejemplo la carne, en sal. Eso todavía lo hace mucha gente en el campo hoy día, que no tiene nevera. Embadurnar los alimentos perecederos en sal. Y era una forma de conservarlos frescos, que no se dañaran. A eso se refiere la Escritura. Y es que nosotros como iglesia debemos estar orando y clamando para que el mundo esté conservado y no se pierda, para que el mundo no se vaya a dañar más de lo dañado que quizás ya está. Pero es una labor que nos corresponde a nosotros como iglesia. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Somos la sal de la tierra. Si esta palabra fuese traspolada para hoy día y el Señor viniera a decirnos lo mismo, ya no nos diría quizás que somos la sal de la tierra. Nos diría porque tú eres la nevera de la tierra. Tú eres el nevecón de la tierra. Para conservar los alimentos. En el caso nuestro como iglesia, para conservar el bienestar de la tierra. Pero esa palabra no es para el mundo. Esa palabra es para el pueblo de Dios. Orar, clamar delante de la presencia de Dios por aquel borracho, por aquel adúltero, por el fornicario, por el mentiroso, por aquel que anda en problemas, en dificultades en la cárcel. Es nuestra obligación delante de Dios clamarle al Señor de gloria por todos aquellos que rechazan la gracia divina. Es nuestra obligación delante de Dios clamar, llorar, suplicar al Dios Todopoderoso por esta situación planetaria. Somos la sal de la tierra. Somos los encargados delante de Dios por estar cubriendo, colocando un escudo, levantando una muralla de oración de fuego poderosa y sublime alrededor de aquellos que no han llegado a Cristo. Esa es la responsabilidad que en este momento tenemos nosotros ante los ojos de Dios. Esta palabra no es para el mundo, hermano. El mundo o el mundano es mundano y va a seguir en lo suyo. Y quizás el mundano ahorita está encerrado en su casa y está esperando a ver en qué momento abren la tienda. En qué momento de pronto va a poder ir a hacer su fiesta, su parranda. En qué momento de pronto va a traer el equipo de sonido, colocar su música y va a haber cerveza y trago y francachela y comilona y todo eso. El adúltero en este momento estará deseoso de ir a ver a su amante, qué sé yo. El ladrón está esperando que abren las puertas, que salga la gente a la calle para poder atracarlos. El asesino está esperando que le dé la oportunidad para matar a su víctima. El mundo, eso es lo que piensa. Muchos de ellos no están ni preocupados de lo que está pasando. Esas entrevistas que le hacen a la gente en la calle y no, es que todavía no he llegado aquí, esperemos que llegue el primer caso y ahí sí hago caso y me encierro. Otros dicen, no, eso a mí no me interesa. Otros dicen, no, la vida continúa. Pero vemos la situación como está. Al mundo no le importa, hermano. Al ateo no le importa lo que está pasando. Al mundano no le interesa esto. Le interesa es poder volver a su vida antigua, lo que hacía antes de la cuarentena. Esto no le interesa al mundano, hermano. Al impío esto ni le va ni le viene. Para él el morirse le da lo mismo ayer, mañana, dentro de 20 años. Él no está pensando en una vida espiritual. Él no está pensando en una responsabilidad delante de Dios. Nos toca a nosotros la iglesia de Cristo. Nos toca a nosotros el pueblo de Dios. Muchos en este momento están esperando la solución en el hombre. Es que los científicos son los que tienen que ponerse pilas, para eso estudiaron, para eso les pagan. Y otros le van a echar la culpa a este, aquí, por allá. Porque somos buenos para las excusas. Pero nosotros conocemos la verdad con la gracia de Cristo Jesús. Nos toca a nosotros doblar rodilla. Es a nosotros el pueblo de Dios a los que nos toca orar, clamar al Señor de gloria. Nos corresponde a nosotros, pueblo de Dios.
El hombre espera, el hombre mundano espera en el hombre, pero el hombre creyente espera en Jesucristo. El creyente, el verdadero creyente, tiene su esperanza y tiene sus ojos puestos en Jesús. Esto va a pasar, hermano. Pero nuestra respuesta tiene que ser pronta. Nuestra respuesta tiene que ser ya. No dar espera, no dar más larga a la situación. Creo que ya van como 25.000, 26.000 muertos. Más de 3.000 millones, escuchaba la noticia ayer, más de 3.000 millones de personas ya encerradas en sus casas, en cuarentena. La sola India tiene 1.300 millones ya en cuarentena. 203, 204 países creo que somos, y ya van, hasta ayer iban 188 países contagiados. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Mis amados hermanos, esto tiene futuro. Esto va a pasar. Creamos lo que sí va a pasar, hermano. Hay que responderle a Dios. Pero esto va a pasar, hermano. Esto va a cambiar, hermano. Dios nos va a dar un respiro para lo que viene después. Esos silencios que entre sello y sello se daban en el cielo, son esos lapsos de tiempo, esos respiros que Dios nos da para que nos fortalezcamos para lo que viene. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. En estos días vino a mi mente, a mi corazón, una palabra, una enseñanza que hay en el Antiguo Testamento en la vida de Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulos 6 y 7, encontramos nosotros que el rey de Siria hizo un sitió a Samaria, la capital de Israel o reino del norte. Israel como tal, como nación, estaba dividida. Israel o reino del norte y Judá o reino del sur. Israel al norte con capital Samaria, Judá al sur con capital Jerusalén. Y esto ocurre allí al norte, en la capital Samaria, la capital de Israel del norte. El rey sirio ha traído sus ejércitos y han acampado alrededor de Samaria para hacerla caer. Y en medio de esa situación comenzó a haber hambre dentro de la ciudad. Tanto así que hay un relato tremendo, hermano. Dos mujeres se ponen de acuerdo en cocinar a sus hijos. Primero yo cocino el mío, comemos su familia y la mía. Y después, entonces, usted prepara el suyo y lo repartimos también. Una situación de hambre del pueblo de Dios de Israel allí encerrados en Samaria. Pero el Señor habló por boca del profeta Eliseo. Y la palabra que el Señor dio por boca del profeta Eliseo fue: mañana, a esta hora, todo cambiará. Mañana, a esta hora, las circunstancias serán distintas. Mañana, a esta hora, habrá comida, habrá paz, porque el ejército que nos rodea se habrá ido. Mañana podremos salir a la calle en paz, tranquilos, porque el Dios de gloria habrá hecho un milagro poderoso y sublime y habrá quitado esa enfermedad de la tierra. Mañana a esta hora las cosas cambiarán. Hubo un hombre que no creyó. Muchos creyeron. Hubo uno que no creyó. Y por su falta de fe murió. Lo vio con sus ojos, mas no lo pudo disfrutar, no lo pudo vivir. Pero el pueblo de Dios, los que creyeron, se gozaron y se alegraron al ver que la carestía desapareció.
Se gozaron al ver que había abundancia de comida, que había abundancia de muchas cosas. Que esa comida que quizás un día fue escasa, ahora sobreabundaba para sus mesas. Creer que esto pasará. Creer que esto cambiará. Creer que mañana veremos la gloria de Jehová en tierra de los vivientes. Creer, porque esto nos lleva a esperar con confianza. Creer y esperar confiados en que el Señor va a hacer algo. Pero tenemos que responder a lo que el Señor nos dice. Esto va a cambiar, sí, creer que esto va a cambiar, que mañana va a ser distinto, que mañana vamos a poder abrir la puerta de nuestra casa y vamos a poder salir tranquilamente sin estar esclavizados al miedo de que de pronto me contagio, de que alguien me hable muy cerquita, que de pronto alguien me toque o de pronto toco algo contaminado. Creer que mañana seremos libres y la paz de Cristo que sobreabunda en nuestros corazones nos inundará aún de más gracia. Y su favor se aumentará sobre nosotros. Y no solamente sobre la iglesia, sino aquellas personas que necesitan hoy de Cristo. Creer que esto cambiará. Creer que esto va a ser distinto. Creer que mañana tiene futuro para nosotros, para nuestros hijos. Que ese miedo que hoy nos tiene encerrados, que ese temor que hoy nos tiene encerrados, que esa prudencia con la cual nos toca hacer todas las cosas, mañana va a desaparecer. Mañana no va a estar más. ¿Por qué? Porque el Dios de gloria habrá actuado. Y así como espantó al ejército sirio, también va a espantar esa enfermedad. Que así como alejó a los enemigos que estaban sitiando a Israel, así también va a alejar a los enemigos que están sitiando nuestras casas, nuestros hogares. Que así como levantó en victoria al pueblo de Dios allí, en ese sitio, así también nos levantará en victoria hoy día. Que la iglesia de Cristo es más que vencedora y va siempre en triunfo en Cristo Jesús. Creer que mañana las cosas van a cambiar, porque tenemos un Dios todopoderoso, porque tenemos un Dios sublime que está por nosotros, un Dios que nos ama y que lo único que está esperando es la respuesta de su pueblo, que lo único que está esperando es la respuesta de su iglesia, tu respuesta, mi respuesta a lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a Dios? Que sea la respuesta que Dios quiere de nosotros. Que sea la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. Por favor, no olvide compartir este video, hermano. Es pan de vida, pan, hay todo lo que usted quiera y sobra, porque es pan espiritual. Y la palabra de Dios enseña que la palabra de Dios no está presa. Puede que la puerta esté cerrada, bien cerrada, como en Jericó, puede que hayan murallas, terraza, lo que haya, pero se está cumpliendo la palabra del Dios de gloria. Cuando en el Salmo el Señor dice que Él hará de los vientos su mensajero. Pero sí podemos enviar esta palabra a través de los medios de comunicación. Podemos enviar esta palabra a través de las páginas sociales. Entonces, mi amado hermano, yo le invito a que usted esté enviando este mensaje, estas invitaciones también a otros y cumplamos así el llamamiento del Señor a llevar la gran comisión. Amadas personas, amados hermanos en la fe, que la gracia del Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.